simple. Vamos a estudiar la parashá Emor. Emor. E-M-O-R. Vamos. Levítico, capítulo 21. Vamos para allá porque ahí comienza esta preciosa parashá. Levítico 21, verso 1. La parashá Emor. E-M-O-R. Emor. ¿Qué significa Emor? Habla. Habla. La parashá Emor es la número 31 y es la antepenúltima del libro de Levítico. Es decir, nos estamos acercando al final del libro de Vayikra. Levítico, Vayikra, que significa y él llamó, exactamente. Y abarca desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 23. Parashá Emor, de Levítico 21, 1 al 24, 23. Y la Haftará, la conclusión es Ezequiel 44, del verso 15 al 31. Levítico 21, 1 al 24, 23, la Parashá, y la Haftará es Ezequiel, del capítulo 44, del verso 15 al 31. Amén. ¿Sí? Aleluya. Muy bien. En esta Parashá se estudian, entre otros, los siguientes puntos. En esta parashá se estudian, entre otros, los siguientes puntos. La santidad de los Kohanim, la santidad de las ofrendas, las fiestas de Yam, el aceite para la menorá, el castigo para los blasfemos y homicidas, entre muchos otros puntos. ¿Sí? Muy bien. Las citas clave son Levítico 21, del verso 1 al 16. Levítico 21, del verso 1 al 16. Vamos a empezar a leer Levítico 21:1. Vamos para allá. Dice, Yahweh dijo a Moisés, habla a los Kohanim, hijos de Aarón. Ahí está la palabra. Emor, habla, habla. Yahweh le dijo a Moshe, habla a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto entre sus pueblos. Más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará por cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Kadoshim serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de Elohim ofrecen. Por lo tanto, serán Kadoshim, serán santos. En esta parte, Yahweh le está dando a través de Moisés a los Kohanim ciertos reglamentos, ciertas normas para que ellos preserven y permanezcan en santidad y pureza. ¿Para qué? Para que el servicio del templo pudiera continuar. Porque imagínense, en este momento, en particular en cuando está hablando Moisés con los hijos de Aarón eran pocos y los Kohanim eran un número limitado. Con el paso de los años, la descendencia de los hijos de Aarón pues fue aumentando hasta llegar a los 24 órdenes de los Kohanim, ¿verdad? Sin embargo, no debía nunca de confiarse, decir, bueno, pues somos muchos Kohanim. Somos muchos Kohanim, y entonces pues yo me puedo impurificar y hay que se hagan cargo otros, porque vemos que en la historia hubo épocas donde no había Kohanim ni levitas santificados. ¿Qué pasa si un levita o un Cohen no se santifica? No puede servir al Eterno. Y si no hay quien sirva al Eterno, qué tragedia, ¿verdad? Es algo muy trágico. Entonces, los Kohanim debían procurar y preservar la santidad. Eso mismo lo vemos en Ezequiel 44, vamos para allá. Ezequiel 44, con gozo y con ánimo vamos al libro del profeta Ezequiel. Esta Haftará es más bien corta, pero está muy hermosa y la vamos a disfrutar. Ezequiel 44, del verso 18 en adelante, del verso 15 en adelante. Ezequiel 44, verso 15, dice, mas los Kohanim, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del Mishkan cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar de ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh. Ellos entrarán en mi Mishkan y se acercarán en mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y entonces, si ustedes gustan leer
del verso 18 en adelante, repite algunos mandamientos que están en Levítico 21. Por ejemplo, vimos acerca de no contaminarse. Eso está en el verso, permítanme un momento, en el verso 25. Si ustedes ven Ezequiel 44:25, dice: no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, o hijo o hija, o hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entren en el patio interior para ministrar en el Mishkan, ofrecerá su expiación de celadón, etcétera, etcétera. Entonces, son los mismos mandamientos que vemos en Levítico 21, del verso 1 en adelante, los que encontramos referidos en Ezequiel 44. Es muy importante que todos aquellos que servimos al Eterno, que ahora somos más porque tenemos todos un llamado, nos mantengamos en santidad y en pureza todo el tiempo. En las doctrinas mundanas, hay gente que dice: bueno, hoy voy a hacer, así dicen, ¿verdad? Sabemos que ni es cierto. Dicen: hoy voy a hacer liberación, entonces ayuno 3 días antes para poder hacer la liberación bien. Pero imagínense, cuando nuestro Adón Yahshua estaba con sus talmidim, él nos decía: primero vamos a ayunar 3 días y luego entonces atendemos a las almas. No, nuestro Adón Yahshua y después sus talmidim, a donde ellos iban, hacían sanidades y milagros y echaban fuera demonios. Llamado que ahora tenemos nosotros. ¿Por qué se podía hacer eso? Porque todo el tiempo estaban en santidad, porque todo el tiempo estaban en pureza, no se contaminaban con el pecado. Aquí hay una diferencia muy importante que debemos entender todos. Si todos servimos al Eterno en nuestros diferentes ministerios, todos tenemos esa obligación de permanecer en santidad y en pureza. Porque a lo mejor tú piensas que eres un aj normal y dices: yo no soy roe, no soy anciano, soy un aj. Y pues no me corresponde a mí orar por nadie, eso podrías pensar. Pero ¿qué pasa si algún conocido tuyo, aunque no guarde Torah, te dice: oye, mi familiar se puso mal, necesito tú que hablas mucho de Dios, que vayas a orar por él? Y entonces, como pensabas que eras un aj, no te guardaste en santidad, a lo mejor pecaste, viste algo malo, pornografía, cosas que no se deben de ver, o hablaste mal de alguien. ¿Cómo vas a ir a orar? ¿O cómo se iría a orar por un enfermo? ¿Con qué calidad moral? ¿Con qué santidad? ¿Con qué unción? No existe. Pero en cambio, si eres un aj santo, kadosh, que te mantienes en santidad todo el tiempo, entonces, si en ese momento te hablan para orar por un enfermo, puedes ir y orar y ungirlo con aceite, no imponiendo manos ni mucho menos, pero sí haciendo esa misión que Yahweh nos dio de orar por las almas, de atender a las almas, de echar fuera demonios en el nombre de Yahshua Mashiach, con la consecuencia de saber que según la santidad que tenemos es nuestra autoridad, porque hay muchos que les gusta ir a orar por gente pensando que van a echar fuera demonios, y cuidado, muchas veces se les vienen en contra porque no están en santidad. Pero me estoy refiriendo en este momento a los que sí se guardan en santidad, porque yo sé que los hay y los animo a seguir en santidad. Aleluya, amados Kadoshim. Veamos entonces que estos mandamientos de no contaminarse solamente por sus familiares muy muy cercanos. Por ejemplo, también vemos otro mandamiento pero vamos a regresar a Levítico 21, vamos a Levítico 21 y vamos a leer el verso 7. Por ejemplo, otro mandamiento que les da es de no casarse con mujer ramera o infame, ni con mujer repudiada por su marido, porque el Cohen le es santo a su Elohim. Estos mandamientos también involucran el preservar al Cohen y a su familia. Si un Cohen, o dentro de los Kohanim, repito, en ese momento eran menos, y aunque después fueron muchos más, esto debía mantenerse. ¿Cómo iba a estar un Cohen apartado, encerrado en el templo? Porque así funcionaba, no podían salir durante el tiempo de su servicio. No era de que venían desde, no sé, de alguna otra parte de Israel, del norte o del sur, y que llegaban a Jerusalén y servían y se regresaban a su casa el mismo día, ¿no? Ellos permanecían en el templo durante la extensión de su servicio en el Mishkan, según los 24 órdenes, ¿verdad? Si quieren saber más sobre eso,
repasen el tema de la Navidad y el Año Nuevo, ahí está explicado. Entonces, ¿cómo iba a estar un siervo del Eterno encerrado, sirviendo a Yahweh, teniendo una mujer infame, o sea, que tuviera mala fama, o que no fuera digna de confianza? ¿Sí me doy a entender? Entonces, estos mandamientos no solamente protegían al Cohen para poderse entregar de lleno al servicio del Eterno, es decir, no. Ahora, no con esto quiero que se malinterprete que si alguien pues, fallece un familiar, lo hemos vivido en la Keila, pues alguna de las autoridades no va a ir a servirle. Claro que se les va a servir, se les va a atender, pero ya ahora es un ministerio diferente. Cuando teníamos el edificio, siempre se procuró que no hubiera, que no se impurificara los que iban a ministrar, por ejemplo. Si alguien iba a atender a alguien que había fallecido, a sus familiares, pues esa persona no ministraba, no se encargaba directamente de atender a las almas hasta haber hecho un mikveh, un baño, una purificación, y entonces sí poder ya regresar al servicio en la Keilah, ¿verdad? Entonces, amados Sahim, esto es así como un breviario muy pequeño, lo vamos a terminar a agrandar cuando estudiamos ahorita la Parashá, pero para que se den una idea de por qué el Eterno da estos mandamientos especiales como para que el Cohen se permanezca puro, que no ensucie su vestimenta, que use una vestimenta diferente al servir en el altar, a cuando está afuera. Ahorita todo eso lo vamos a ir viendo, pero me interesa mucho, en esta Parashá están explicadas las fiestas, amados nuevecitos, nuevecitas. En esta parashá se explican las fiestas y a mí el Eterno puso en mi corazón que les demos un repaso, que hagamos una lectura, porque a veces pues hay muchas almas que son nuevas, que tienen dudas sobre qué días se trabaja, qué días no se trabaja, etc. Y también todos los que ya conocemos Torah, a veces caemos. Bueno, la verdad es que un servidor en ese sentido no, ni muchos otros hermanos que son estudiosos, pero a veces hay almas que como que se confunden y luego ya no saben qué día deben trabajar y qué no, y eso es delicado. Todos tenemos que saber qué días tenemos que guardar, todos. A lo mejor ya cuando nuestro amado Naví anuncia las fechas, pues tú ya nada más haces tus cuentas, ¿no? Pero todos debemos saberlo. Y a veces hay almas que cada año preguntan lo mismo, entonces no. Eso tiene que cambiar, amados Sahim. Vamos a Levítico 23. Vamos a Levítico 23, que los nuevecitos aprendan y los que ya tenemos tiempo, que repasemos para que así podamos ministrar a otros. Recordemos que esa es la intención siempre. Todo lo que nosotros sabemos o aprendemos hay que compartirlo con los demás. Bueno, Levítico 23, con gozo y con fuerza, en el verso 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Verso 3. 6 días te trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Kadosh, o santa convocación, es: ningún trabajo haréis, el día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Fíjense cómo, amados hermanos, nuevecitos y todos los que estamos estudiando, la primera fiesta que Yahweh nos da es el Shabbat. Y esto tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque es la fiesta que tenemos que guardar más constantemente que las demás. Las otras son una vez al año. Esta vez, el Shabbat es una vez por semana. 1. 2. Si aprendemos a guardar bien el Shabbat, guardar las demás fiestas será más fácil, porque el Shabbat es la piedra angular. Porque en las demás fiestas se guardan Shabbatones, y además que se guardan como Shabbat, y además ahí se agregan otros mandamientos. Por ejemplo, en Pesach, ahorita lo vamos a ver, guardarás el Shabbat de Pesach, en los panes de la fiesta de los panes sin levadura. Pues ya guardamos el Shabbat y además no comas levadura. Aleluya. Ahora, en Shavuot, guardarás el Shabbatón de Shavuot y además no tendrás 3 días antes relaciones con tu mujer o mujer con tu esposo. ¿Sí me doy a entender? Luego en Sukkot, guardarás el Shabbat de Sukkot o de Yom Teruah y tocarás el shofar o el de Yom Kippur y harás ayuno. Veamos cómo en el Shabbat es la base fundamental. Si tú, amado Aj, amada Jot, guardas bien Shabbat, qué bueno, me da mucho gusto, porque así quiere decir que es más fácil que guardes correcta y agradablemente delante del Eterno el resto de las demás fiestas. Verso 4.
Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Pesaj. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. ¿Pesaj se guarda como Shabbat? Sí. Sí, vamos a Éxodo 12. Éxodo 12, amados Sahim. Éxodo 12, verso 14. Éxodo 12, verso 14. Dice, y este día os será en memoria como fiesta solemne. Ahí está. ¿Cómo se guarda una fiesta solemne? Como Shabbatón, como Shabbat. ¿Sí? Para Yahweh, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, los celebraréis. Amén. Veamos cómo dice fiesta solemne en Éxodo 12, 14, y aquí en Levítico 23 nos lo vuelve a repetir, y también lo vamos a ver aquí adelante en el verso 6, pero vamos por partes. Entonces, Levítico 23, 5, anótele ahí, amados, a lo mejor cambiaste de Biblia, ponle ahí Pesaj, Pesaj, ¿sí? Eso no es nada más para los nuevecitos. Si yo les enseño mi Biblia, por ejemplo, a ver si se alcanza a ver, no se ve muy bien. Bueno, en esta Biblia que ya es mucho más reciente, ya no me permitió conseguir, yo volví a hacer estas mismas anotaciones. Y Roy, pero si usted ya se las sabe, sí, pero yo quiero tenerlas aquí porque necesito saber explicarle a los nuevecitos con algo que ellos puedan ver en mi Biblia. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Levítico 23:5, anótenle ahí, Pesaj. Pesaj se guarda como Shabbat. Entonces, el 14 del mes primero, no se compra, no se vende, no se enciende fuego, etcétera, etcétera, que es lo que acabamos de pasar. Levítico 23:6, y a los 15 días del mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh 7 días comeréis panes sin levadura. En el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Es decir, Pesaj como Shabbat, Hamatzah, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, también se guarda como Shabbat. Por eso guardamos 2 Shabbatones seguidos, estas fiestas que acabamos de pasar. Pesaj, que es Shabbat, se guarda como Shabbat, y Hamatzot, que se guarda también como Shabbat, ¿sí? Aleluya. Hay doctrinas equivocadas que dicen, no, Pesaj no se guarda como Shabbat. Claro que se guarda como Shabbat. Recuerden, la clave, ¿quién es la Torah viviente? Yahshua. La clave de entender que Pesaj se guarda como Shabbat está en la muerte y resurrección de nuestro Adón Yahshua. A nuestro Adón Yahshua lo crucificaron el día de la preparación de Pesaj. Si lo hubieran crucificado en la preparación de Pesaj y Pesaj no se guardara como Shabbat, Miriam hubiera ido al sepulcro, ¿sí?, al día siguiente, y no fue hasta después de Bikurim, ¿sí? Voy intercalando información para los diferentes tipos de estudiante que tenemos hoy, ¿sí? Porque hay nuevecitos, hay otros que tienen más tiempo y hay otros que ya tienen mucho más tiempo. Que nadie los engañe. Pesaj se guarda como Shabbat. Pesaj se guarda como Shabbat. La clave, la muerte y resurrección de Yahshua. Si Pesaj no se guardara como Shabbat, entonces Miriam hubiera ido al sepulcro, los Talmidim hubieran ido al sepulcro después del día, durante Pesaj, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se guarda como Shabbat. Amén. Para que no caigan en error. Resumo nuevamente. Primer fiesta, Pesaj. Primer fiesta, Shabbat. Shabbat se guarda sin comprar, sin vender, sin encender fuego, sin andar en pos de nuestros propios caminos. ¿Sí? Aleluya. ¿El Pesaj se guarda como Shabbat? Sí. Ya lo vimos. Éxodo 12:14. La muerte y resurrección de nuestro Adón Yahshua. Hamatzot empieza al día siguiente de Pesaj. Ahí es la fiesta de Hamatzot. Ahí empieza. ¿El primer día se guarda como Shabbat? Sí. Aquí ya lo vimos. El primer día, verso 7, Levítico 23:7, el primer día tendréis Kadosh, convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Primer Shabbatón de Hamatzot, no se trabaja. Verso 8, y ofreceréis a Yahweh 7 días en ofrenda encendida, el séptimo día será Kadosh, convocación, ningún trabajo haréis. Entonces, el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura también se guarda como Shabbat, aunque no caiga en Shabbat semanal. Por lo tanto, la fiesta de los panes sin levadura tiene 2 Shabbatones,
2 Shabbatones. El primer día de los panes sin levadura y el último día de los panes sin levadura. Ya lo vimos aquí. ¿Cómo entendemos entonces las fiestas de primavera? Pesach, Shabbat, primer Shabbat de Hamatzot, el primer día de Hamatzot, Shabbat, y el último día de Hamatzot, también Shabbat. ¿Sí? Vamos a volverlo a leer. El primer día tendréis santa convocación, verso 7, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh por 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y luego sigue dando instrucciones, en el verso 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguís su mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia, subráyale ahí primicia, de los primeros frutos de vuestra siega. Y entonces ahí es la fiesta de Bikurim. Y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. ¿De cuál día de reposo? Después del primer Shabbat de Hamatzot. ¿Sí? La mecerá. Muy bien. Entonces llevamos Pesach, Shabbat, Hamatzot, que se guarda como Shabbat. Y ya vimos aquí Bikurim. Pero Bikurim no se guarda ya como Shabbat. Por eso dice, el día que ofreceréis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, un holocausto a Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca menciona que Bikurim se guarde como Shabbat. Esa no se guarda como Shabbat. Por eso lo hemos venido anunciando. Ahora, verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál? El primer Shabbat de Hamatzot. Desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días y ofreceréis el grano nuevo a Yahweh. Y esa es la fiesta de Shavuot. Shavuot. Amén. Shavuot se ofrece 7 semanas después de que se mece la gavilla, ¿sí? Y 50 días, que son, o sea, son lo mismo, 7 por 7, 49, más el día que se contó, son 50 días. No me voy a detener en la cuenta del Homer, hermanos, eso ya está ministrado. Nuestro amado Naví acaba de darnos también un video hace no mucho sobre el tema, así que repásenlo. Es muy importante repasar. Entonces ya llevamos, ¿cuántas fiestas? Pesach, se guarda como Shabbat. Hamatzot, el primer día, se guarda como Shabbat. Después viene Bikurim, no se guarda como Shabbat. El último Shabbat de Hamatzot sí se guarda como Shabbat. Amén. Hasta ahí vamos. Y ahora, 50 días después, 7 semanas después, la gran fiesta de Shavuot. ¿Shavuot se guarda como Shabbat? Sí, sí se guarda como Shabbat. Ahora vamos a continuar. Verso 23. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de shofar y una kadosh convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. ¿De qué fiesta está hablando aquí? De Yom Teruah, ¿sí? El día de alarma, Yom Teruah. Se le conoce como la fiesta de las trompetas, lo más correcto es Yom Teruah, el día de alarma. Esta fiesta se guarda en el mes séptimo, el primer día del mes séptimo. Entonces ahí se empalma con un Rosh Hodesh. Rosh Hodesh no se guarda como Shabbat, salvo cuando coincide en un Shabbat como este. Entonces aquí tenemos Yom Teruah. ¿Yom Teruah se guarda como Shabbat? Sí, aquí ya lo vimos. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de shofar y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Entonces ahorita vamos hacia Shavuot, ¿verdad? Vamos hacia Shavuot, estamos en este conteo de los 50 días para llegar a Shavuot. Después de Shavuot, en el mes séptimo, el primero del mes, guardaremos Yom Teruah y no se trabaja, se guarda como Shabbat. Mes 7, el primero del mes, no se trabaja porque es Yom Teruah. Y luego en el verso 27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. ¿A quién se refiere? A Yom Kippur. Yom Kippur,
En el mes séptimo, en el día 10, se guarda Yom Kippur. Y luego dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ahí está el ayuno, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh, vuestro Elohim. Entonces ahí está, ningún trabajo se hace en Yom Kippur. Ninguno. Amén. Ahora, vamos a continuar en el verso 34. Habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo. Ahora, mes séptimo, ya vimos el primero del mes séptimo, Yom Teruah, el día 10, Yom Kippur, y ahora los 15 días, el día 15 del mes séptimo, será la fiesta de Sukkot por 7 días. ¿Sí? Sukkot por 7 días. Y entonces ahí entramos nuevamente. Verso 35. En el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Primer Shabbatón de Sukkot. Primer Shabbatón de Sukkot. Para que así vayan preparándose. Verso 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. Ahí está. En el día 15 y en el día octavo de la gran fiesta de Sukkot. Amén. Todo eso se va anunciando con tiempo, pero ustedes tienen ya que estar preparados. Siempre nuestro amado Naví nos va dando las fechas. Un servidor las voy también repitiendo para que así ustedes tengan todo en orden. Pero ya tienen que saber que tienen que apartar, tanto la fiesta ahorita de las que nos faltan, van a tener que apartar el Shabbat de Shavuot. Además, el Shabbat de Yom Teruah, el Shabbat de Yom Kippur y el primer Shabbat de Sukkot y el segundo Shabbat de Sukkot. No me quiero ahorita detener en fechas y todo porque me interesa que los nuevecitos empiecen a tener esta información. ¿Sí? Todo esto ya lo iremos avisando con tiempo, pero es importante que desde ya todos tengan en mente todos los días de Shabbat que tenemos que guardar, además de los Shabbat semanales. Es muy importante, amados. Yo espero que hayan anotado ahí qué fiestas son. Por ejemplo, en Levítico 23:16 que le hayas anotado Shavuot, que le hayas anotado en Levítico 23:24 Yom Teruah, en Levítico 23:27 Yom Kippur, y ahorita en Levítico 23:34 y 35 Sukkot. Para que así, si tienes alguna duda, más adelante, dices, ay, ¿qué días se guardan de esta fiesta? Vayas a tu Biblia y lo encuentres con mucha facilidad. Ahora vamos a entrar de lleno a la Haftará, amados hermanos. Vamos a la Haftará. Ezequiel 44. Ezequiel 44, el profeta Ezequiel. Recuerden que el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías fueron contemporáneos. ¿Sí? Fueron contemporáneos. Ellos vivieron la destrucción del primer Bet Hamikdash. Y también, en el caso de ahorita del profeta Ezequiel, hay profecías en su libro, en muchas revelaciones que son para el milenio. ¿Amén? Vamos a Ezequiel 44, verso 15. Dice, mas los Kohanim, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del Mishkan cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh, el Adón. Aquí está hablando acerca de los descendientes de Sadoc. Si ustedes recuerdan, en el tema que estudiamos de la puerta abierta, donde hablamos sobre los macabeos, ellos no eran descendientes de Sadoc. Los descendientes de Sadoc eran una línea entre los hijos de Aarón, a los cuales el Eterno reservó por su fidelidad, el que ellos van a estar ministrando y sirviendo en el templo. Estuvieron, de hecho, en el segundo templo hasta ese momento, y van a volver a servir y van a volver a ministrar en el milenio. Si ustedes leen Ezequiel 44, permítanme un momento, desde el verso, es prácticamente todo Ezequiel 44, pero más adelantito, desde el capítulo 43 en adelante nos está hablando acerca también del milenio, ¿sí? De todo lo que va a ocurrir en el milenio.
De los hijos de Sadoc, la descendencia de Sadoc va a ser restaurada, yo diría que está siendo restaurada. ¿Para qué? Para empezar a ministrar Torah. ¿Cómo saber si quien ministra la Torah es descendiente de Sadoc? Vamos a verlo. Dice aquí, permítanme un momento, verso 23, Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Solamente eso lo hacen los descendientes de Sadoc. Veamos en la historia, no me voy a extender mucho, pero los descendientes de Sadoc tienen y tienen esa función, decirle al pueblo, esto sí es correcto, esto no es correcto. Esto sí es Torah, esto no es Torah. ¿Qué ha pasado? Que muchos líderes religiosos, bueno, después hablamos de tantos temas, ahí hay un tema pendiente sobre los fariseos. Muchos líderes religiosos que no son descendientes de Sadoc tomaron ese liderazgo y empezaron a mezclar doctrinas ajenas como la cábala, como el misticismo y el esoterismo, a mezclarlos con la Torah y engañan al pueblo. Si hoy tú ves a alguien que te predica Torah, pero no te habla en contra del pecado, no te enseña santidad y no te enseña Torah, sino que te da historias y fábulas, te cuenta chistes o tuerce los mandamientos de la Torah, esa persona no es descendiente de Sadoc, esa persona no debería ministrar Torah, esa persona no fue llamada para eso, y al final todos los que se levantan para ministrar y no hablen, que no sean descendientes de Sadoc, y que no hablen conforme a lo que dice Yahweh, de enseñarle al pueblo a separar lo puro de lo impuro, entonces tendrán que rendir cuentas. No es cualquier cosa. Si tú ves un video y hay alguien que no es de la descendiente de Sadoc y está ministrando cosas que tú sabes que están mal, mejor quítalo, apártalo, no estés buscando aquí y allá, por si no es hacerse parte. Sí, recuerden, las mentes reprobadas son aquellos que se complacen con los que practican el mal. Entonces, si tú estás viendo a alguien que dice, no, este no es de la descendencia de Sadoc, este no está ministrando Torah, está haciendo aquí un sancocho, como dicen en algunos países, o está haciendo aquí una revoltura y no está ministrando bien, mejor apágalo y apártate y ya no andes buscando, porque aquí en este canal, para Cabo del Eterno, tenemos muchísimos videos que nos ha dado nuestro amado Naví, ya son más de 3000, para que tú puedas aprender Torah, pura Torah, de un siervo de Yahweh temeroso, probablemente de la descendencia de Sadoc, porque por los frutos los conoceréis. Nuestro amado Naví, al cual le mandamos un gran saludo y muchas bendiciones, nos ha ministrado siempre acerca de lo que es Torah, nada más, santidad, Torah, no acerca de otras cosas, de mandamientos rabínicos. Amén. Entonces, Ezequiel 44, verso 15. Yahweh distingue de inmediato, para empezar a hablar aquí de los Kohanim, no dice, y de los hijos de otra familia, etc. No. Habla de inmediato de los que él había ya escogido, de la descendencia de Sadoc. Enseñanzas de esto, podríamos sacar muchísimas. Los pactos de Yahweh, los pactos que Yahweh hace son eternos y él los cumple. Fijémonos cómo aquí nos está hablando de tiempo futuro, de un tiempo que viene, que está ya muy cerca, el inicio del milenio, y él nos habla de que ya está restaurada la descendencia de Sadoc. ¡Qué tremendo! ¿Dónde están los descendientes de Sadoc ahorita? Yo les dije, acabo de decir, a lo mejor uno, nuestro amado Naví, por sus frutos los conoceréis, descendencia de Sadoc. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero están en los ojos de Yahweh, ¿sí? Y él los va a restaurar. Así que hay que mantenerse en santidad y buscar esos varones. Si tú aquí tienes un siervo que te ministra, no lo digo por mí, nuestro amado Naví, pues no te salgas, no te alejes, al contrario, pégate, porque es probable que el Eterno junte a los descendientes de Sadoc para servirle. Bueno, ahora, vamos a Apocalipsis 1:6, vamos para allá. Esta cita la hemos leído muchas veces, sí, y a muchos les gusta, pero a veces no se piensa en todo lo que tiene que ver. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y Kohanim para Elohim su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria y majestad, ¿verdad? Bueno, por el sacrificio único y perfecto de nuestro don Yahshua HaMashiach, ahora nosotros somos reyes y Kohanim. Aleluya, eso es algo muy hermoso.
Ya hemos platicado otras veces de esto, pero nunca está por demás reflexionar en si nosotros somos reyes y Kohanim, vamos a quedarnos ahorita con el término de Kohanim, ¿qué debemos saber acerca de esta investidura que el Eterno nos ha dado? Yahweh le está dando aquí mandamientos en Levítico 21 a todos los Kohanim. No te impurifiques, mantente puro, no vayas a donde hay un muerto, a menos en casos muy especiales. No te cases con mujer que no sea una buena mujer, ¿sí? No uses la misma vestimenta para estar en el Mishkan que para salir. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, si yo soy Cohen, ¿tengo que hacer lo mismo? Tienes tú, amado Aj, amada Jo, tengo yo, que mantenernos siempre en pureza y en santidad. Eso es fundamental. Cuando en el mundo a un presidente se le llega a faltar al respeto, la persona que le falta al respeto puede ser llevada hasta la cárcel. ¿Por qué? Porque no es porque nada le ha faltado el respeto al presidente, a Juan Pérez o con un nombre cualquiera, ¿verdad? A ese presidente, no. Le faltó a la investidura presidencial. Y eso es algo grave, porque la investidura es lo que representa en ese momento quién es esa persona. Esa persona que antes era cualquier nombre, no sé, X y Z, a hoy es el presidente X y Z. Antes podría decirle una persona cualquier cosa y bueno, quedaba entre ellos, ¿no? Pero hoy no, esa persona es el presidente, es su investidura. Y esa persona no va a permitir que se le falte el respeto a la investidura. ¿Por qué? Porque si se le falta el respeto a la investidura, en este caso del presidente, es como si se le faltara el respeto a todo el país, porque él es el que los preside. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si tú y yo somos reyes y Kohanim, tenemos que preservar la investidura como Kohanim que Yahweh ha puesto sobre nosotros. Y no es para que tú te creas como los cristianos, que soy hijo del rey, y que creen que porque son hijos del rey se merecen todo. Eso es algo absurdo, ridículo, que demuestra su gran ignorancia en la Torá. Todos aquellos que somos Kohanim, que servimos al Eterno, que el Eterno nos ha llamado, ahora tú, a ti y a mí, porque estábamos viendo la cita de Apocalipsis 1:6, entendemos que el ser Cohen, el tener una investidura como Cohen, es para servir a las almas. Y ustedes podrían decir, pero yo no soy Roe, ¿cómo yo sé que soy Cohen? Tú tienes la función, amado Aj, el ministerio, ¿sí? El llamado de ir y predicar las buenas nuevas. Esa es nuestra función, avisar, dar a conocer. No todos los Kohanim hablaban en público. No todos los Kohanim hacían sacrificios. No todos los Kohanim entraban a ofrecer el incienso. ¿Cómo lo podemos ver? En el papá del profeta de Yohanan ben Zacarías, de Juan el Bautista. ¿Sí? Zacarías, revisen esa parte. No me puedo extender tanto como quisiera, pero ahí está la información. Eran por sorteos, ¿sí? Todas las funciones en el templo se sorteaban. Pero todos los Kohanim tenían que cuidar esa investidura, decir, no, yo tengo que estar puro, porque en cualquier momento me llaman para hacer un sacrificio, para ofrecer el incienso, o me llaman para lo que sea. Yo tengo que estar 100% puro y 100% disponible para lo que sea que me llamen. Podía ser ir a barrer y de todas maneras tenían que estar puros. No podían llegar inmundos a barrer, porque el que llegaba inmundo al Bet Hamikdash o al mismo Mishkan, dice la bendita Torah, sería cortado del pueblo. Entonces, tú y yo, amado hermano, amada hermana, que somos siervos del Eterno, que nos hizo reyes y Kohanim a todos, porque está escrito en Apocalipsis 6, nadie se sienta aquí más que los demás, todos somos reyes y Kohanim, todos somos Kohanim. ¿Cuál es nuestra función? En primer lugar, cuidar la investidura. ¿Cómo nos guardamos? ¿Cómo nos santificamos? ¿Estás 100% dispuesto para que el Eterno te use para hablarle a una alma? ¿Que el Eterno te use para que ores y Él conceda sanidad? Porque también eso han caído muchas personas. Dicen, es que yo oré y se sanó. No, un momento. Tú oraste y Yahweh lo sanó. Porque pudiste haber orado y no pasaba nada.
porque la obra es de Yahweh. Solamente somos siervos, ¿sí? Y dice en la medida de hora que está siervos inútiles, pero bueno. Nosotros tenemos que guardar siempre la santidad y la pureza para poder servir al Eterno en lo que Él quiera que nosotros podamos servirle. Puede ser que a lo mejor yo como Roe, el Eterno me mande a cuidar a un enfermo y que me toque limpiarlo y ayudarlo a vestirse y algo que a lo mejor dirá, ay, es que a mí esto no me gusta, pero lo tengo que hacer y tengo que estar dispuesto a hacerlo. ¿Sí? A lo mejor a mí siendo Roe, el Eterno me manda a cuidar un baño para que vea que haya orden y yo lo haría con mucho gusto porque yo soy siervo, estoy para servir. ¿Sí? A mí me ha tocado lavar baños y lo volvería a hacer con mucho gusto cuando sea necesario. Porque esa es la función de un Cohen. Esa es la función de un Cohen, servir. Ahora, continuemos con esto. Ezequiel 44, verso 15, ya vimos que habla acerca de los hijos de Sadoc. Estos hijos de Sadoc están contemplados para servir en el milenio. Eso está en Ezequiel 44, verso 11. Vamos para allá. Vamos acá, atrásito. Dice Ezequiel 44, verso 11, y servirán en mi santuario, en mi Mishkan, como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Veamos, amados Ajim, que los Kohanim están hasta para ser porteros. El hecho de ser Kohen no nos hace nada más a nadie, pero hay que estar puros para poder servir hasta de portero. Si alguien no está puro, si alguien no tiene la santidad necesaria porque está viendo cosas malas, etc., ni de portero sirve. Qué tremendo, amados Ajim. Ahora, Yahweh protege a los siervos del Eterno, Yahweh protege a sus siervos, dándoles una herencia, dándoles posesión, dándoles todo lo que necesitan, pero sin que esto les pertenezca. Vamos a verlo aquí adelante. Ezequiel 48, verso 11. Vamos, Ezequiel 48, verso 11. Dice: los Kohanim santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Veamos cómo aquí les está dando una porción de tierra especial, y eso no es ahorita, ¿verdad? Eso va a ser en el milenio. Ahora, mucha atención en el verso 14, Ezequiel 48, 14. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Yahweh. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, a la misma situación en la que antes estaban sirviendo todos los Kohanim. Ellos tenían una tierra, tenían una heredad, pero no les pertenecía. No era algo que ellos pudieran vender. Así es ahora para todos los que tomamos ese llamado de ser Kohanim, de ser siervos del Eterno. Si tú dices, bueno, yo soy un Aj, pero quiero servir al Eterno, prepárate para que esto suceda. El Eterno te puede dar ciertas cosas, pero no son tuyas. El Eterno nos da ciertos dones, pero no son nuestros. Si el Eterno a mí me ha permitido orar, porque ha sucedido, el Eterno me ha permitido orar por alguien y esa persona se sana, el Eterno me usó, pero no es mi sanidad, ni yo le di la sanidad, no, Yahweh me libre, toda la acabó da Él. Porque si entonces se empieza a caer en darse la gloria a uno mismo, eso trae maldición. Revisen los audios de las maldiciones. El no darle gloria al Eterno, el no dar cabo de Elohim, es una de las causas graves de maldición. Entonces veamos cómo el ser Cohen, lo cual Apocalipsis 1:6 hemos sido llamados todos, no es algo, no quiero decir que no es algo fácil, no es algo que se tome a la ligera, ¿sí? No, hay que tener mucho cuidado.
Hay que cuidar nuestra santidad, hay que cuidar nuestra pureza, estar dispuestos a servir a Yahweh en cualquier cosa que sea necesaria y reconocer cuando se hizo la obra, cuando Él hizo la obra, que fue Él y no nosotros, ¿sí? Porque si no, entonces estaríamos actuando mal. Los levitas tenían todo, no les faltaba nada, los Kohanim no les faltaba nada, tenían una buena posesión económica, tenían una buena casa, tenían unas buenas tierras, pero no eran de ellos, amados Ajim. Voy a leerles mis notas. Porque el que sirve a Yahweh comprende que nada le pertenece, pues todo se lo da Yahweh para servir a los demás. Ezequiel 44, versos 16 al 18. Vamos para allá. Dice: ellos entrarán en mi Mishkan y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del patio interior se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del patio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán a cosa alguna que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, Cuando salgan al patio exterior, al patio de afuera, y al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y se las dejarán en las cámaras del Mishkan, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. La santidad, como lo vimos en la Parashá Kedoshim, estas dos parashot van muy unidas, muy relacionadas. La santidad es todo. El cómo nos vestimos, el cómo olemos, aquí lo vemos, no se pondrán cosa alguna que los haga sudar, es decir, tenían que estar presentables, oler bien, ¿sí? Cuando estuvieran sirviendo dentro del Bet Hamikdash o dentro del Mishkan. No podía ser un pretexto, decir, no, pues es que estoy aquí, tengo mucho trabajo y estoy todo sucio. No, tenía que estar impecables porque las vestimentas eran vestimentas Kadoshim. Hoy nuestra vida, nuestras acciones tienen que ser de esta misma manera, amados hermanos. Nuestras acciones tienen que demostrar nuestra pureza, nuestra santidad y siempre tener ese nivel y aún mayor para poder servir a Yahweh en lo que Él quiera usarnos. Por eso muchas veces hay quienes me han preguntado, es que a mí Yahshua no me quiere usar o Yahshua no me usa. No, Él te quiere usar, por supuesto que sí, porque al llamado de ser reyes y Kohanim nos lo dio a todos. Pero muchas veces somos nosotros, por la falta de santidad, por la falta de compromiso, por la falta de estudio, por esto, los que no nos dejamos usar. A veces hay personas que nos dicen, tengo un familiar enfermo y yo ya oré por él, pero no se sana. ¿No será que eres tú mismo que por esa falta de santidad, por esa falta de compromiso con el Eterno, estás impidiendo que la oración tenga una respuesta y que entonces tu familiar se sane? Yo lo vi con casos hasta desesperados, personas que tenían a sus hijos enfermos y nos decían, es que yo ya oré, es que usted tiene que clamar, es que ya clamé y no pasa nada. Pues es que la persona misma estaba en pecado, la persona misma no estaba bien y por lo tanto no surtía efecto su oración, no subía al cielo. Y piensan ellos también, nos dicen, es que oren ustedes porque ustedes sí están bien. No, pues, o sea, vamos, sí, dice en Santiago que se llame a los ancianos, pero es el deber de todos estar en santidad para poder servir al Eterno, ¿sí? No dijo Moisés, ¿acaso yo no quisiera acaso que todos profetizaran? Los que servimos al Eterno no queremos tener el monopolio. Ay, no, nada más que me busquen a mí. No, quisiéramos que hubiera más y más y más y más siervos del Eterno, porque son necesarios para muchas cosas. Y está escrito, es mucha la mies y son pocos los obreros. Pero todo se da conforme a la santidad y a cómo se procura esa santidad y esa pureza. El Eterno no va a usar a alguien que aunque se diga muy santo no se vista correctamente o que no, vaya, lo voy a decir hasta aquí, que no sea limpio, que no huela correctamente. Si el Eterno está diciendo aquí, usen ropa de lino, nada más, es fresco el lino, para que no empiecen a sudar dentro del Mishkan, ni dentro del Bet Hamikdash. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando a veces se reúnen varios hermanos para danzar, híjole, les platicara, se nota que hay que usar más loción, ¿sí? Y lo digo en general, ¿sí?
ambos, hombres y mujeres. Es que la santidad involucra a todo, amados hermanos. Oler bien, estar bien vestidos, estar bien presentables, ya lo dijimos en la Parashá Kedushin, estar puros física y espiritualmente, ¿sí? Hasta para eso. A veces se quieren reunir hermanos y nunca falta el que llega con tos, y tose, y ¿puedo entrar? Oye, no estás puro, estás enfermo. ¿Para qué vas a entrar? Vas a contagiar a los demás. Pero eso es bien común. Es bien común. Los que están enfermos quieren entrar. Pero es que yo quiero entrar. No puedes, estás enfermo, no estás puro. No digo que estés en pecado, pero estás enfermo. Vas a contaminar lo demás. ¿Sí me doy a entender? Ahora, amados Ajim, vamos a leer Ezequiel 44, verso 19. Ya lo leímos. Dice, cuando salgan al patio exterior, al patio de afuera, el pueblo se quitará las vestiduras con los que ministraron y las dejarán en las cámaras del Mishkan. Bueno, tenían que usar una ropa diferente, dice aquí, para no santificar al pueblo. Lo que pasa es que al salir del Bet Hamikdash, pues ya veían cosas habituales. Vamos a decir, en el mejor de los casos, no idolatría, ¿no? Pero pues a lo mejor iban caminando y alguien que estaba recargado por ahí, que estaba enfermo, fallecía. Y no podían entonces impurificar las vestimentas con un muerto. O estar teniendo contacto con alguien que estuviera impuro, ¿sí? Alguna mujer en su periodo, alguien que hubiera ido a enterrar a un muerto y que en ese momento viniera de regreso. No, tenían que cuidar su investidura. ¿Qué tanto cuidamos nuestra investidura? Tú ya sabes Torah, tú ya conoces Torah. ¿Qué tanto cuidas tu vestimenta espiritual, tu vida, de que no se contamine de cosas mundanas? ¿Sí? Esto es muy importante. Piénselo cada uno de nosotros. Yo sé, y no nos engañan, ni lo digo con otra finalidad, pero también me interesa que no se engañen ustedes. Hay quienes nos hablan y nos dicen que nos aman mucho y que son muy santos, pero siguen teniendo y viviendo con sus familiares como siempre, como siempre. Van a los cumpleaños, van a las reuniones, los reciben en su casa cuando sus parientes paganos, mundanos llegan de vacaciones, llegan a su casa. ¿Eso será guardar la santidad? ¿Eso será guardar la pureza? Esta persona antes de llegar a mi casa se comió 3 kilos de puerco y así llega a mi casa a meterse, a dormir ahí. ¿Eso será cuidar la pureza? Yo no te digo que no te quedes de ver con ellos para ministrarles, para hablarles de la Torah, para saludarlos. Hola, ¿cómo has estado? Oye, mira, te voy a hablar de la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no que estén en mi casa viendo televisión mundana o cantidad de cosas, o metiendo comida inmunda. ¿Sí? ¿Qué tanto cuida cada uno de nosotros su pureza, su santidad, sus vestimentas? No, esto yo no puedo permitir que nadie lo impurifique. Ahí vamos. Ya hablamos de algo físico, como en tu casa. Tus pensamientos, tus sentimientos. Todos los que servimos al Eterno no podemos permitir que alguien contamine nuestras vestimentas del alma. ¿Cómo pueden contaminar nuestras vestimentas del alma? Poniéndonos malos pensamientos o malos sentimientos. ¿Cómo? Escuchando la Lashon Hara, escuchando malos comentarios o malas palabras. Hablar la verdad no es hacer la Lashon Hara, pero si tú te prestas, que estás en santidad, a escuchar un chisme de alguien que no es algo que les conste, que están inventando, entonces ya ensuciaste las vestimentas santas que debes de tener, puras que debes de tener. Si tú practicas un pecado, si alguien practica un pecado, si alguien practica un pecado y dice, bueno, yo soy Cohen, porque hasta para vergüenza lo digo. Hay quienes decían, no, yo soy Cohen, porque soy conforme a Apocalipsis 1:6, y después fueron y prendieron y vieron pornografía. Esa persona ensució la vestimenta. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se lava eso? ¿Se violó la Torah? Verso 20. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. La presencia, la presentación.
Ninguno de los Kohanim beberá vino para cuando haya de entrar en el patio interior. Nuevamente, estar en total santidad. No podían